Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a la gente de la plataforma de la contaminación, a Sara, José Ángel, José Luis, Angelita, a todos los demás que han preparado toda esta serie de actividades. Todos sabemos el trabajo que cuesta poner en marcha una actividad como esta, ¿no? El acto de hoy vamos a separarlo en varias partes, sobre todo también teniendo en cuenta que dos de los invitados no están aquí. Sabéis que Víctor Cruz es argentino y Alberto Prunetti es italiano y entrarán vía internet cuando acabe la película, por eso de ajustar el uso de los datos. Entonces, simplemente vamos a presentar a las personas que ya nos acompañan en la mesa y que luego estarán también a la hora del debate, conversación con estas dos personas que están de fuera. Como sabéis, José Luis Rodríguez Peón, que en la plataforma contra la contaminación desde su creación y además es el responsable de los temas ambientales en la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón, que como todos y todas sabéis, siempre se ha volcado a apoyar esta iniciativa y, entre otras cosas, a dar soporte también material a los actos que hacemos. Además de ser vecino, lógicamente, de la zona oeste de Gijón. A mi lado, Angelita Menéndez, de la Plataforma contra la Contaminación, vecina de Beriña y sufridora desde hace décadas de los problemas de contaminación de la zona oeste y que, como veréis luego también en el documental, que es un documental de paralelismos, pues mucho que ver con lo que vamos a ver en la película. Y también con los paralelismos del documental, a mi izquierda, y además a mi izquierda, José Luis Vázquez, que es un trabajador de ArcelorMittal, de la línea de Carril, y que, como veníamos comentando, el segundo libro de Prunetti se llama 108 metros, es de una trilogía sobre working class, sobre la clase obrera, y 108 metros es lo que midían los carriles ahora tirados por los descampados de la zona industrial donde él se crió también y su padre, y que ya luego cuando les presentemos a ellos pues ya entraremos un poco más para que los conozcáis. Y sin más, lo que vamos a hacer es apartarnos, ponernos de frente también para poder ver también el documental y quitar las mesas para que podamos verlo, ¿no? Cuando acabe el documental nos intentaremos poner un poco de lado para que no estorbemos a la visión de las dos personas que entran. Bueno, por los datos esperemos que vayan lo mejor posible. Este sótano no es lo más preparado para este tipo de actos, pero intentaremos que nos funcione muy bien, ¿no? El documental es un documental de paralelismos, ¿no? Paralelismos por el tipo de actividad industrial y sobre la zona en la que se hace, ¿no? Digamos que el tamaño de toda esta instalación fabril, donde hay una siderurgia, donde hay una refinería y donde hay una cementera, pues sería como ArcelorMittal Gijón Avilés, donde, como también sabéis, tenemos una cementera y también hay una central térmica. También es de paralelismos los problemas sobre las personas y sobre los problemas de los mismos contaminantes, sobre todo partículas sedimentarias, pero también partículas de pequeño tamaño, también como allí metales pesados. Como todos sabéis, las fuentes de Jove están clausuradas por los problemas del mercurio emitido por la térmica de Aboño, y también como allí con un problema importante de emisiones de dioxinas y por la misma fuente, ¿no? Tanto el Sinter de Gijón como el Sinter de la instalación de Taranto son fuentes de emisiones de dioxinas, aunque es verdad que en el caso de aquí se ha modificado a partir del 2006, hasta ese año era con diferencia la mayor fuente de dioxinas que existía en el Estado español. A partir de 2006 es verdad que se pusieron filtros de carbono y aún así, no con el mismo nivel, pero sigue siendo una de las 3 primeras fuentes de emisiones de dioxinas del Estado español. Es verdad que normalmente nos enfocamos en las emisiones de dioxinas de incineradoras o otra parte de este tipo, pero bueno, por el tipo de materiales utilizados, el Sinter siempre ha sido y es una de las principales fuentes de emisión de estos contaminantes. Muchos más de los paralelismos los podréis ver y no es que os esté adelantando el final del documental, y de todos ellos podremos hablar, y agradecemos también a las preguntas tanto al director, a Víctor, como a Alberto, que entre otras cosas es el autor del libro Amianto y que también plantea todas estas contradicciones o conflictos que aquí se están viviendo. Sin más, podemos pasar a ver el documental
Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por darnos vuestras opiniones y luego nos vemos. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Víctor y Alberto, ¿nos oís desde ahí? Alberto nos enseña las puertas. Sí, perfectamente. Muchas gracias. ¿Ahora funciona? Sí. Perfecto. Sí, vale, pues muy bien, perfecto. Entonces empezamos. Nada, muchas gracias. Ya visteis esta historia de paralelismos. Taranto está en la parte interior del tacón de la Bota de Italia, para que os hagáis una idea, en una entrada con el mar exterior más una zona interior marítima. Igual que Xixón, en estos momentos podéis encontrar a las puertas del puerto un barco australiano cargado de carbón para la siderurgia. También podéis ver un barco cargado de mineral de hierro, de forma similar a los que habitualmente podemos ver delante de la puerta del museo. Para hablarnos de la película tenemos a dos invitados. Víctor Cruz. Víctor Cruz es guionista y es también profesor, además de productor y el director de este documental. Él es de Buenos Aires, argentino, del año 73, igual que Brunetti. Brunetti es escritor, además de traductor. En Xixón le conocemos bien porque ha estado aquí en varias ocasiones. Es, como os dije antes, autor de libros como este, Amianto, una historia también muy parecida, aunque sea en otra zona italiana desde la que él es originario. Y varios de sus libros ya están editados, como digo, también en castellano, ¿no? Traducidos además por nuestro amigo Paco Álvarez, que todos y todas muchos conocéis. Para empezar vamos a hacer unas preguntas a nuestros amigos invitados. Buenas tardes, ahí será como las 2 de la tarde más o menos. Y bueno, primero para Víctor, supongo que si nos oye, yo creo que es importante, ¿no?, preguntar a quien es el director y autor de este film, que, bueno, siendo el argentino, ¿por qué parte esta idea de hacer una película sobre un problema en Italia y que nos cuente un poco cómo se acerca a este caso de los problemas de Ilva y de la siderurgia en el sur de Italia, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación a participar de estas jornadas con la película. Y en segunda instancia también agradecerle al público que está viendo la película. Voy a mutearme porque me escucho mi voz y me resulta un poquito extraño el retorno, ¿no? Espérenme un segundo. No, esperen un segundo. No, contarles que la historia de Taranto la conocí durante un viaje anterior que había hecho a Italia por otra película que estaba filmando allí. Y en ese momento lo que me sorprendió y lo que me conmovió muchísimo era una lucha que se había dado muy fuerte en el año 2012 entre los habitantes de la ciudad de Taranto, que estaban luchando por su derecho a la salud, por tener un ambiente limpio y sano, porque había numerosos casos de enfermedades muy graves, y los trabajadores de la planta, ¿no? Que temían perder sus trabajos porque se había cerrado, había habido una orden de clausura del área caliente de la planta, lo que provocó un enfrentamiento en las calles, ¿no?, de manifestantes. Y bueno, yo conocí esa historia en el 2016 más o menos, y me pareció que, aún siendo yo argentino, era una historia universal, ¿no? Porque los problemas el enfrentamiento y la colisión que hay a veces entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo no es solo de Taranto, sino que se da en muchísimos lugares, ¿no? Que este enfrentamiento entre economía y ambiente, entre salud y trabajo, un poco signa estos tiempos, ¿no? Así que a partir de ese momento viajé a la ciudad de Taranto y conocí muchísima gente y me contaron sus historias y ahí es que me propuse hacer un documental. Este documental se filmó en gran parte en 2016 y después en 2018 en un segundo viaje, ¿no? Sí, perdona, te hemos escuchado perfectamente. Creo el que habíamos mutado para que no hubiera eco. Ahora creo que me oyes mejor, ¿no? Sí, gracias. No, a lo largo del documental se ve
también como una cierta amargura, ¿no? Una queja por mucha gente de las largas, ¿no? Que se hacen las luchas estas cuando tienes de frente un enemigo tan poderoso, e incluso en que en realidad suelen estar lideradas por un número pequeño de personas, ¿no? ¿Crees que esto es un poco así y que se extiende así a otras partes del mundo en este tipo de luchas? Sí, creo que sí, creo que siempre la alarma la da la gente que vive las consecuencias de estos actos en su territorio, en su cuerpo, ¿no? Y son los que se organizan cuando encuentran algo que empieza a ser diferente a lo que ellos conocían. Y eso se da, yo lo he visto también, bueno, en mi país nosotros tenemos un grado muy fuerte de contaminación por agrotóxicos, ¿no? Porque bueno, somos exportadores, grandes exportadores de soja, y eso por ejemplo, hay una lucha muy fuerte de todos los que son los pueblos fumigados, donde también hay muchos casos de enfermedades graves por contaminación del agua, de la tierra, del aire, y siempre es desde el territorio en el que se da la alarma, y después eso, bueno, toma alguna notoriedad pública y empieza como una lucha más general, ¿no? Casi nunca las respuestas comienzan desde el lado de la política, sino o desde el grado de los gobernantes, sino que arrancan desde la gente, ¿no? Y son los que tienen que sostenerla a lo largo del tiempo, y a veces, como en el caso de Taranto, comienzan a lograr algunas cosas, como fue la condena en el año 2021 a los ex dueños de la planta y a algunas de las autoridades regionales, ¿no? Sí, por último, porque luego si quieren hacerte más preguntas también desde la mesa, pues ya tendrán oportunidad. Simplemente, bueno, como cuentas también, no solo aquí, sino en Argentina, y sobre todo solemos ver grandes luchas de este tipo ambientales en lo que llamamos el sur global, ¿no? Pero ¿no crees también da la impresión de que también en el norte hay algunas zonas que podrían ser el sur de los países del norte? Sí, absolutamente de acuerdo. Lo que hay es todavía una gran antinomia entre centro y periferia, ¿no? Y en los países centrales, y dentro de los países centrales, en las regiones centrales, hay cosas que no están permitidas hacer, que sí se pueden hacer en las regiones periféricas, ¿no? Ya sea en el sur global como en el del sur de Europa, ¿no? A mí me sorprendió, y la verdad que también me ligó mucho porque, bueno, nosotros en Argentina tenemos una gran herencia tanto española como italiana, con lo cual, siendo nosotros un país que no se ha industrializado fuertemente, pensaba cómo sería la industrialización tan añorada de Argentina, y sentí que, bueno, el ejemplo de Taranto sería un ejemplo de una industrialización posible argentina, ya que también nosotros tenemos grandes problemas de corrupción y de un lucro que no se hace ningún problema en dañar el ambiente y la salud de la gente, un lucro empresario que no tiene ningún problema en dañar lo que tenga que dañar por delante, con tal de tener más rédito económico, con lo cual fue como ver imágenes de un futuro posible en Argentina, ¿no? Vale, muy bien, muchas gracias. Y eso vamos a cambiar. Aparte de estos problemas que vemos aquí relacionados con las siderúrgicas o refinerías, un poco, porque es también una lucha histórica en una gran parte de Italia, todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento con las grandes compañías productoras de amianto, ¿no? Que además, lógicamente, tiene mucho que ver con el fallecimiento, por desgracia, joven de tu padre, ¿no? Entonces, que nos contabas un poco las referencias a estas luchas contra el amianto en la zona norte de Italia, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente no entendí toda la pregunta porque hay un problema de transmisión de datos, creo. Y entonces me está pidiendo algo sobre la historia de mi padre, de la lucha del tema del amianto en el norte de Italia, ¿verdad? Sí, yo no entiendo Creo que sí, que has muchísimo. entendido bien la pregunta. Ah, yo, a ver si nos he hablado más despacio, efectivamente. Sí, sobre aparte de como sabemos de tu libro Amianto y también el caso concreto de tu padre, pues que efectivamente si nos harías una pequeña referencia introductoria a también otras luchas que ha habido en Italia con el tema de las grandes empresas internacionales que trabajaban con amianto, ¿no? Que Ahora, producían ahora se amianto. entiende bien. Bueno.
Solo hay esta eco que vuelve, pero está bien. Bueno, un caso muy, muy importante que tiene que ver con la historia de mi padre. Pues tengo que decir que mi padre trabajó como transportista, que quiere decir que se mudaba de un lugar industrial a otro y se fue en todos los lugares peores de Italia, donde hay más contaminación, polución. Entonces trabajó también en el siderúrgico y de Taranto y en el petrolquímico, que está muy cerca. Eh, pero si hay un lugar que es importante por su historia, creo que sea en el norte, donde hay una pequeña ciudad muy, muy chica, donde viven algo como 35.000 habitantes, pero que es muy importante porque era el sitio donde se trabajaba más amianto en toda Europa. Quiero hablar de Casal Monferrato, donde había la Eternit, que era una multinacional, una sociedad eh, de derecho suizo, pero que tenía planta en Francia, España, Italia, y ahora creo que siga eh, trabajando en Latinoamérica y especialmente en Brasil. Y bueno, la historia de Casal Monferrato es la historia de un lugar trágico porque es algo como una pequeña Chernobyl. El problema es que con el amianto lo que pasa es que no se ve cuando te matan, no es algo que pasa como una explosión, no es tan peligroso como puede ser Bhopal en India. Eh, mm, lo que pasa es que los obreros, los ciudadanos, eh, respiran el polvo y se muere luego de 35, 40 años. Entonces es muy fácil por los dueños de la industria decir que ellos no tienen responsabilidad. Y eso es lo que pasó en Casale Monferrato. Y además en Casale hubo el mismo problema que hemos visto en el documental muy bien, el conflicto entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Y la lucha empezó en los años 80, cuando dos militantes, activistas del sindacato mayoritario de izquierda, la CGL, decidieron entendieron que muchos obreros estaban muriendo y pidieron la clausura de la planta. Esto era algo en estos años bastante raro, porque los sindicatos en Italia pedían más sueldo y más trabajo, o sea, más la plena ocupación era el ideal del sindicato, no cerrar la planta. Y entonces tenían problemas también con su misma organización sindical, porque se pusieron en contra de la organización para pedir la clausura. Y la verdad es que este hombre tenía razón, porque no tenía sentido seguir seguir con una planta tan peligrosa abierta que ahora mismo mata cada año algo como 55 personas entre obreros y ciudadanos. Pero cuando todo empezó, tenía el mundo sindical en contra. Y entonces entiendo lo que está pasando en Taranto, donde hay como se ve muy bien, ¿no? Hay personas de clase obrera que están, en, que quieren de cerrar la planta y otros que la quieren abierta para seguir trabajando.
Esto es un problema muy fuerte. Sí, bueno, iba a preguntar precisamente si, como comentas en el libro, hay un problema de reconversión industrial, pero yo creo que tiene ya que ver con lo que has respondido sobre ese conflicto que se pone encima de la mesa. Entonces, si como presentas aquí y tú mismo dices que el lugar menos seguro es el lugar donde se trabaja, si no crees que la lucha por la salud laboral, ¿no?, y la lucha por la salud ambiental podría ser un nexo en común que pudiera hacer que estos dos sectores que a veces parece estar enfrentados pudiéramos trabajar conjuntamente, ¿no?, lograr mejor lugar de trabajo y mejores lugares para vivir cerca de ese trabajo, ¿no? ¿Crees que podría ser un nexo de unión que nos pudiera llevar a un futuro conjunto? Sería importante porque los trabajadores son las primeras víctimas de la contaminación. Lo que pasa que muchas veces no es tan fácil desarrollar ¿cómo se puede decir? Un medioambientalismo de clase obrera, ¿no? Y se van poniendo el tema de la cura, del cuidado del medio ambiente en contra del derecho de los trabajadores al pan. Y por eso es muy importante que las organizaciones obreras puedan ayudar a comprender y a desarrollar. Ya hubo, por ejemplo, en Porto Marghera, que es otro lugar muy importante por el petroquímico en el noreste de Italia, se desarrolló un medioambientalismo de clase obrera, ¿no? Porque nos están vendiendo estas cosas, que el medioambientalismo es algo de la clase media y van poniendo obreros contra clase media sobre el tema del medio ambiente. Y no es así porque la polución sale desde la producción industrial y las primeras víctimas son obreros o son los relativos de los obreros, los hijos, las hijas. Entonces es muy importante que las personas que trabajan entiendan eso. Y eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Y eso, vamos a dar también la voz a las personas de la mesa. Voy a empezar precisamente con Angelita Menéndez, que podía dar la voz de esos vecinos que viven justo al lado, cerca de estas factorías, para que haga la intervención, bueno, como quieras, o si quieres hacer alguna pregunta, o como quieras, ¿no? Libremente, lógicamente, interviene como... Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitarte por el documental. Me identifico mucho con la zona de Taranto porque yo vivo cerca de la industria y prácticamente son los mismos problemas que sufren allí. Es muy similar el problema, pero sí que noto una gran diferencia en cuanto a la forma en que tuvisteis vosotros de abordar el problema. Nosotros llevamos muchos años de retraso porque yo veo que ahí en el año 2005 os disteis cuenta de que las toxinas o las dioxinas, como llamáis, del Sinter afectaban, por ejemplo, a los animales. Tardaron 3 años en darse cuenta y ahí se sacrificaron animales de una granja. Nosotros aquí, de momento, se están muriendo los animales. Lo sé porque tengo amigos y tengo familia con ganadería. Se están muriendo los animales en el entorno de la siderurgia. Los llevan a Cogersa, que es un vertedero. Allí los queman y yo por lo menos no tengo conocimiento de por qué esos animales se están muriendo. Son animales jóvenes en edad productiva y yo no soy experta, pero me cuentan
que hoy en día hay una práctica en veterinaria que, como se usa mucha maquinaria, entre la hierba van trozos de metal, de tornillos, tuercas, y hay una práctica que les meten una especie de imán en el estómago para extraer esas partes metálicas. Y aquí, en esos animales, lo que se extraen son partículas de hierro. Y son animales que, pues prácticamente mientras están produciendo, van a la cadena alimentaria. Aquí no hay estudios de que esos animales estén contaminados por esas dioxinas, como tenéis ahí. Eso por un lado. A ver, por otro lado, quería preguntaros cómo conseguisteis llevar a la cárcel a esos empresarios y a esos políticos, porque aquí, desde luego, nos están dando la espalda totalmente. Eso es todo. Bueno, para comenzar, comienzo quizás por el final. Las condenas, bueno, se lograron recién el año pasado y vienen de una larga lucha judicial que ha tenido la ciudad de Taranto, ¿no? La primera fue por cerrar el Alto Horno 5, que era uno de los más contaminantes, que es lo que consiguen en el año 2012 y que tuvo sus idas y vueltas, ¿no? La película simplifica bastante algunos de estos eventos porque sería como muy muy difícil de contar, ¿no? Toda la cronología, pero llegó al grado de que frente a una condena judicial hubo un decreto ley en ese momento, en el año 2012, que la condena judicial decía que la planta tenía que dejar de funcionar hasta tanto pudiera hacer un cambio tecnológico y dejara de contaminar. Y hubo un decreto ley que lo que hizo fue permitir el funcionamiento de la planta mientras hacía la transformación. Y fue tan fuerte para el Estado italiano que tuvieron que sacar un decreto ley contra una condena judicial, con lo cual la lucha fue como muy muy larga y muy extensa. Y las condenas, bueno, la verdad que son como un primer gran paso que han logrado, porque son condenas que condenan tanto a los privados como a los estatales que tenían que controlarlos, ¿no? En cuanto a la contaminación y también hay que pensar la cantidad de tiempo que lleva, ¿no? Porque esto, como bien decías vos con las fechas, desde el 2005 se descubre la contaminación por las dioxinas. Y a partir de ahí empieza como fuertemente la concientización de que había que la planta estaba contaminando ya no solo la tierra, el aire, el agua, sino los alimentos que se consumían. Hasta ese momento la planta que sale en la película, vendía todos sus productos derivados de la leche a la ciudad de Taranto, era muy muy conocida, con lo cual esos alimentos que producidos a través de la leche de estos animales que estaban contaminados, habían llegado a los habitantes de la ciudad, ¿no? Y mismo habían provocado también dentro de la misma familia, porque es una familia histórica de esa zona, muertos, cáncer, todo un cambio muy muy fuerte en la salud y después en el ciclo de vida de esta planta, ¿no? Y un poco, la verdad que ahí en la película se cuenta, ¿no? Esto de matar a todos los animales. Lo plantea uno de los protagonistas al decir: ¿qué hacemos? No solo los animales están contaminados, sino también los habitantes de Taranto. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos al matadero a todos los habitantes de la ciudad? ¿No? O sea que el problema es global, es general y tiene que tener un tratamiento general, ¿no? Porque no se soluciona con enviar como en este caso, los animales al matadero, ¿no? Es un paso, pero lo que habla es que hay que hacer una reconversión fuerte de todas las actividades económicas, ¿no? Pensarlos desde ese lugar. Y a veces,
cuando son emprendimientos tan grandes como que dan trabajo a 10.000 personas de manera directa, la política no está no está en la voluntad de la política poder resolverlo, ¿no? Porque patean, es un problema demasiado grande y lo van pateando de administración en administración, por lo menos desde hace casi 20 años. ¿Quieres, Alberto? Estás mutado, Alberto. Bueno, el tema de la condena penal es un problemático porque yo conozco mejor lo de la Eternit y lo que pasó es que, bueno, había una condena de primer grado, de primer nivel. Hay 3 niveles en la justicia italiana y lo que pasó es que los dueños de la Eternit, el dueño vive en América Latina, lejano desde la justicia italiana y europea. Y bueno, fue condenado por el tema del desastre ambiental y a algo como 15 años, algo así. En primero y en segundo nivel, pero en el tercero le borraron la condena porque lo decían que, bueno, era responsable de los actos, pero como pasó demasiado tiempo, la justicia le otorgó esta posibilidad de no ser condenado. Y entonces ahora hay una nueva historia judicial con un nuevo juicio. Esta vez no es por el tema del desastre medioambiental, es directamente por el tema de la muerte. Nosotros decimos del asesinato, pero ellos dicen de la muerte blanca, se dice, ¿no? De la muerte de los trabajadores. Pero es una historia muy, muy larga y los mismos activistas se cansaron bastante, se cansaron porque ya no tiene más, ¿cómo se puede decir? Eh, fiducia en italiano, no confían más demasiado en la justicia, porque luego de una lucha de casi 20 años, creo más, le borrarán toda la acusación y este hombre sigue viviendo muy rico, con mucho dinero en América Latina y además hace algo como ¿cómo se puede decir? ¿No? Un greenwashing, o sea, plantar árboles en Chile para decir, bueno, estoy cuidando el medio ambiente. Y para nosotros es algo bastante duro. El problema no es poner a la gente en el cárcel, no es la idea de la vendetta. El tema el tema de la justicia. Una mujer muy, muy importante en la lucha, nosotros la llamamos hermana, que todos sus familiares murieron por el tema del asbesto, del amianto. Y ella ha dicho en una entrevista dijo una cosa muy, muy fuerte. Eh, ha dicho, para mí la justicia, la condena penal no es el cárcel. Es que, es que este hombre, el dueño de la Eternit, pueda cuidar una persona, uno de nosotros, hasta su último día sin respirar en un hospital. Por, porque todos nosotros que hemos vivido esto, lo hemos pasado muy, muy, muy mal, muy triste. Y eso es más fuerte del cárcel, ¿no? Cuidar a un hombre, un padre, no su padre, pero uno de nosotros, porque son los obreros que mueren por amianto.
pero cuidar a una persona que muere en un castigo más fuerte que cárcel, creo. Pero bueno, no es algo que la justicia quiere hacer ahora en Italia y seguimos, pero con mucha menos confianza. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos un poco de tercio, luego ya pasamos a José Luis. Bueno, José Luis, todo el mundo es José Luis. Esta es la plataforma de los José Luis. Como ya os dije antes, es trabajador de ArcelorMittal del tren de carril y nos va a contar un poco su punto de vista o hacer preguntas o lo que quiera. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, yo igual hago alguna pregunta, luego interactuamos un poco, pero en principio sí tenía alguna pregunta. Lo primero, darle la enhorabuena a Víctor por el documental, me parece que está muy bien hecho. Y como trabajador de ArcelorMittal sí me sorprendieron varias cosas, ¿no? Entre las que salen en el documental. La primera es al principio, cuando el profesor está en el mapa, no cogí el nombre, pero estaba como en el mapa de Taranto, dice que una cinta del Parque Minerales pasa justo por encima del barrio para abaratar costes. Ahí es donde vemos que al final los empresarios quieren ganar dinero, ¿no? No les importa mucho el medio ambiente, eso me sorprendió. Luego, otra cosa, que de 13.000 que trabajaban allí, solo 2.000 estaban en Taranto. Y por último, una cosa que yo entré a trabajar en 2008, y vivimos ahora, hay más este debate en la sociedad, ¿no? Es el debate que tienen varias personas justo después del cementerio. Si era un debate que notabas que estaba en la sociedad ya incrustado, ¿o fue esporádicamente que surgió allí? Muchas gracias por tus palabras. Sí, el caso del barrio Tamburi es bastante particular porque el barrio existía antes de que la planta siderúrgica empezara a funcionar, con lo cual no fue que el barrio se hizo a posterior de que estaba el emprendimiento industrial. Y lo que dice Alessandro en el documental es así, ¿no? Se ven las cintas transportadoras pasando por el barrio, ¿no? Con lo cual, para ahorrarse unos cuantos pesos ahí, no les importó contaminar todo el barrio. Y me habías hecho la segunda pregunta que perdón si me la puedes repetir, que Sí, es que son tres y encima hablo un poco rápido, la verdad, perdona. Sí, dije lo que me sorprendió de que 13.000 personas, solo 2.000 eran de Taranto, sobre que habría 11.000 que no vivían ahí. esos números no los tengo, no son tan claros los que dice ahí uno de los protagonistas, que sean así, que sean solamente 2.000 los tarantinos que trabajan en la planta, ¿no? Igualmente, los que no trabajan en Taranto trabajan en una zona muy, muy cercana que también se ve, ahora, que también recibe contaminación, no tanto como el barrio Tamburi porque está pegado, separado solo por una autovía, pero sí que reciben contaminación. Y después la tensión, lo que sucedió en el cementerio, esa discusión, para nosotros fue como muy, muy revelador porque los que tienen la postura por mantener el hilo abierto y la planta aún contaminando, no se animaban a decirlo en cámara o a mostrar esa postura porque podían... sentían que tenían como la presión social de que era algo que no se podía decir, ¿no? Y esta señora, bueno, interrumpió en la filmación nuestra y lo dijo abiertamente, ¿no? Pero sí que es una... yo lo que pude vivir es que había una suerte de idea de que la enfermedad también estaba un poco asociada a la suerte o a la fortuna que cada uno tuviera de no agarrarse a la enfermedad, como si fuera un destino trágico que, bueno, podía tocar o no, pero que era parte de... era algo aceptado como algo que podía pasar o no podía pasar, ¿no? Es como que venía con el combo del trabajo y de vivir en Taranto, casi en algunas personas como que era un precio a pagar por eso, ¿no? Y también lo que me resultó como muy muy fuerte es que muchas personas ya saben que se van a enfermar, que tarde o temprano se van a enfermar y que la lucha es para que lo mismo no le suceda a sus hijos, ¿no? Pero ellos sienten que ese destino ya lo tienen como que ya va a suceder y que
y que igualmente quieren bueno, que eso no pase con la generación siguiente, ¿no? Y eso me conmovió mucho porque es muy fuerte ver a personas de 40 y pico de años sabiendo que quizás siguen el destino de sus padres que murieron con 50 y algo o con cualquier otro pariente, porque todos tienen algún muerto en la familia, ¿no? No, si eso, Alberto, si quieres también ahora hacer intervención, te damos a ti voz. Sí, no, solo quiero agregar que, bueno, en primer lugar, por mi parte también enhorabuena a Víctor porque el documental es muy, muy fuerte, muy, muy bueno. Y realmente creo que este momento donde hay esta enfrentación en el cementerio es algo muy revelador. Creo que sea esto realmente es el problema de Taranto, porque es una ciudad que está dividida por lo que yo entendí. Yo nunca estuve allá. Tengo un problema muy similar bueno, Taranto es la industria del acero más grande en Italia, pero la segunda en mi lugar natal, es Piombino, y donde cerraron el alto forno y hay obreros que quieren trabajar y ahora están viviendo del sueldo del paro y es distinto porque allá hay una ciudad que ahora quiere vivir de turismo y quiere olvidarse de los obreros. Entonces, allá hay como están divididas por una línea de clase. Bueno, hay obreros contra la clase media que quiere vivir de turismo, porque es un lugar bonito por el turismo también. Pero con el turismo se vive, bueno, esto es un otro tema, porque bueno, hay menos contaminación, pero se vive con un sueldo que es de 3 4 meses. Entonces hay una demarcación, una división. En en Taranto hay la división va a cortar, a cruzar personas de clase obrera, creo también familias, ¿no? En la misma familia hay gente que piensa cosas distintas. Y eso es un problema para la movilización también, porque creo que no se pueda lograr de buscar una línea que pueda funcionar para todos. Y creo que un tema sería el tema de la bonifica y pedir que los obreros puedan trabajar limpiando, bonificando el lugar. Eh, pero no es así que se está acercando una solución. Y además todo esto del COVID, como de la guerra, no ayuda, ¿no? Porque el tema del medio ambiente ya se olvidó muchísimo en Italia, porque nosotros hablamos siempre de emergencia, ¿no? Antes era la emergencia del medio ambiente, pero no es emergencia, es un problema estructural. Y ahora ya tenemos otras emergencias, el COVID y la guerra en Ucrania, la prensa se olvidó de Taranto. Eso es algo bastante problemático. Sí, lo entendemos claramente. Muchas gracias. Voy a darle ahora el paso a José Luis. Bueno, puedes hacer la intervención que quieras o preguntar lo que sea, pero a mí sí que me interesaría que contaras un poco la importancia del cambio de ser una actividad como esta, de ambientalista, a la importancia bueno, de la Federación de Asociaciones de Vecinos que se pusiera en cabeza en un tema como este, que evidentemente es mucho más que lo ambientalista, ¿no? Tú interviene lo que quieras, pero bueno, yo te pregunto. Gracias. Sí. No sé, ¿va bien? ¿Escucháis bien? Bueno, primero voy a hablar como una persona que vive en una zona muy contaminada, ¿no? En la zona oeste, ¿no? Viendo este documental es un fiel reflejo de lo que estamos sufriendo en esta zona y a la postre en todo Gijón, ¿no?
a diferencia de lo que pasa en Taranto, en esa ciudad, aquí hay diferentes empresas, ¿no? No solamente es la industria de ArcelorMittal, sino que hay diferentes empresas, ¿no? Y aparte un puerto, ¿no? Un puerto donde está acumulando millones de toneladas de todo tipo de graneles, ¿no? Que eso sí que también es un problema, ¿no? Pero lo más preocupante de todo esto, independientemente de que tú sabes que tu lucha contra estas empresas es una lucha prácticamente perdida, pero lo más preocupante de todo esto es la indiferencia, ¿no? Y el desprecio con que los políticos tratan el tema, ¿no? Yo asisto a través de la Federación en los consejos sectoriales de medio ambiente, en el Ayuntamiento y del Principado, y allí asisten parte de directivos de estas empresas, ¿no? Pero tú sabes que la lucha contra esto es una lucha clara, pero lo que más te preocupa es que encima, que verdaderamente que te tienes que enfrentar son con los políticos, que supuestamente está para defenderte, para defender tu salud, ¿no? Y son los primeros que te ponen trabas, y son los primeros que te buscan la vuelta para intentar perjudicarte, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Es verdaderamente una lucha cansina, ¿no? Porque estás viendo que no avanzamos, ¿no? Porque estos políticos mientan, y no solamente es que mienten, sino que te ponen todo tipo de problemas a la hora de exponer tus problemas, ¿no? Bien en datos, ¿no? Presentas datos, te dicen que eso es mentira, que esos no valen, esos datos. Por poneros un ejemplo, ¿no? A últimos de enero, en una reunión que se tuvo en la Quinta La Vega, ¿no? Donde asistían varias empresas, el puerto, el ArcelorMittal, y EDP, y varios representantes, ¿no? Entre ellos existía yo, que era en representación de la Federación. Los datos que daban, en un mes, las operaciones eran de 15 días de superaciones. El problema de todo esto es que al final, cuando intervenían esta gente, estos directivos, te decían que todo estaba bien, que no pasaba nada, que ellos cumplían con la ley, que prácticamente que no pasaba nada, ¿no? Pero lo más triste de todo esto es que los políticos que allí estaban que representaban al Principado y al Ayuntamiento, es que le seguían el juego, ¿no? Y estaban en una zona, en la Quinta La Vega, una zona, por desgracia, muy contaminada y muy castigada por la contaminación, y lo estaban viendo, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? El problema no es tanto luchar contra la gran industria, sino el problema es los políticos que tenemos, que desde luego lo que tendríamos que hacer era salir a la calle y pedir la dimisión de todos ellos, ¿no? Por el daño que causan a la gente. Nada más. Como nosotros no nos dábamos cuenta de que se había ido la conexión, pero bueno, Alberto está por ahí. Sí. Y en realidad nos habían dicho que casi iba a ser imposible conectarlo, pero bueno, sé que estaba conectado. Nada, como creo que no nos habéis oído, simplemente, José Luis hablaba de la responsabilidad de los políticos más allá de la propia empresa, ¿no? Y también en el documental hemos visto como aquel ministro de Desarrollo Económico miraba hacia el suelo cuando le tiraban las verdades a la cara, ¿no? Simplemente si queréis hacer un comentario sobre el papel de los gerentes que van cambiando unos a otros, pero las empresas permanecen, ¿no? En todo caso, si queréis, como bueno, parece que eso no se recupera, lo que sí podemos es seguir. Si no me equivoco. Sí, he escuchado algo, espero no estar hablando solo, pero en todo caso, la escena esa de la audiencia pública con el ministro es una escena para... Bueno, yo no sé, seguimos sin dificultades, lo primero que vamos a hacer es, lógicamente, darle... Contaba que la escena de la audiencia pública en la que enfrentan al ministro para mí es fue una escena que según me contaban tuvo mucha repercusión en Italia porque
en ese momento que le pide al ministro que lo mire a los ojos, luego de haber Primero dado que toda vamos a esa hacer cantidad es, de datos falsos. básicamente, darle las gracias. Sí, bueno, lo sentimos mucho, Víctor y Alberto, que, bueno, sí, sí, es que casi nos escuchamos y estamos teniendo problemas con la conexión, entonces para no seguir tampoco retrasando mucho más, lo que queremos hacer es tanto a Víctor como a Alberto darle las gracias por su intervención, a Víctor por el documental y a Alberto por estos libros que tan esclarecedores son de todos estos asuntos. Lo dicho, daros las gracias por haber participado y que, bueno, seguiremos en contacto y seguiremos contando con vosotros en el futuro. Muchas gracias y ahora vamos a pasar la voz entonces a los participantes. Gracias a todos ustedes. Lo dicho, si alguien queréis intervenir o preguntar. Recording stopped. Recording, hola. Hola. Bueno, a ver, yo es que tenía preparado una chuleta y la tuve que improvisar ahora porque la dejé en casa. A ver, yo simplemente llamadas a la reflexión, porque como no va a haber interacción ahí con estos dos fenómenos, bueno, puede haber interacción con vosotros, pero creo que estamos en la misma línea, no va a haber mucha diferencia probablemente. Bueno, yo pienso que cuando una corporación de esta magnitud se coloca en un sitio es con una estrategia ya, es un lugar estratégico. Realmente esto no lo van a colocar en un barrio como Somió, lo van a colocar en un barrio, una factoría o cercana a una zona obrera, donde esa gente obrera tiene que resolver su vida y va a verse atado, aunque vea que aquello es nocivo, a esa industria contaminante. Yo en estos últimos días que he estado colaborando de diversas formas con estas jornadas y he pulsado tanto un poco esta zona, este barrio como el mío. Yo vivo en la zona más del este de la ciudad, pero me siento igualmente perjudicada, no en el mismo nivel, pero yo me siento igualmente perjudicada. Esto no es solo un problema del barrio este y es una cosa que hay que, yo creo, empezar a no aislarlo aquí, porque si no van a decir, pues mira, que se jodan en el barrio este, hablando mal y pronto. Este es un problema que tenemos en todo Gijón, como lo tienen en Taranto y no solamente en Tamburi. Igual que hemos escuchado aquí, y tengo aquí una testiga, la contaminación no está en la calzada, está en China. Esto, gente de aquí recogiendo niños en el colegio público de aquí al lado, del Príncipe de Asturias, a estar en el Parque Isabel la Católica poniendo cosas y de repente venir unos niños y sus madres decirnos que la contaminación está en la calzada. Entonces, claro, tú ves, los de la calzada dicen que en China y los de Somió que en la calzada. Entonces, al final, esto parece que no es un problema nuestro, o sea que mal por las administraciones, pero mal por nosotros también como ciudadanía, porque parece que vivimos en los mundos de Yupi. A ver, que tenía por aquí más cositas. Ese concepto de desastre lento que no vemos, como no es de repente un huracán o es un tifón que nos pone patas arriba, pues no existe el desastre, pero es un desastre que nos va matando lentamente. O sea, que ese concepto yo creo que deberíamos de reflexionar sobre el desastre o catástrofe lenta. Nos está sucediendo y, bueno, podemos verlo o no. Y creo que nada más, lo de la población o la zona de sacrificio está clara. Yo creo que hay zonas que se sacrifican para el interés general de corporaciones y de políticos y de otros niveles de población que no son la obrera. Y normalmente este tipo de empresas tan contaminantes en la zona norte de Europa hace tiempo que están cerradas. O sea, esto sucede, es una especie de racismo medioambiental y es así. O sea, se sacrifican poblaciones, sobre todo del sur de los países. Y es así. Es un hecho que se puede constatar. Bueno, nada más, simplemente lanzar todo esto ahí. Gracias. Yo creo que no es casualidad que estén en el sur. Yo creo que, por ejemplo, en países como Suecia o Dinamarca, países así nórdicos, ese poder de chantaje de las multinacionales
les costaría más, yo creo, ¿no? Porque tienen como otra conciencia social. Aquí vemos lo que hablamos de los políticos en el documental, aquí el compañero José Luis. Aquí yo creo que ese chantaje, las multinacionales, como que es más fácil de poder hacerlo aquí a los gobiernos o del Principado o alcaldes o en las comarcas que se sitúa. Porque yo creo que tenemos que tener claro una cosa, ¿no? Cuando viene el señor Mittal de una multinacional como este y se reúne con Sánchez, yo tengo claro que y el que agacha la cabeza de los dos en caso de que haya un jaleo, ¿no? Pues yo creo que creo que había una palabra primero. Inés. Ahora aquí y después. Creo que se oye. Cuando puedo venir o participar, vengo y me presento. Quería comentaros, aparte del tema de la contaminación, aparte de, bueno, se trató un poquito, creo que aquí en la película, aparte de lo que se ve, que es la contaminación física de enfermedades y demás, a nivel de cáncer, tumores y demás, hay otra contaminación que bueno, se está viendo ahora mismo, que es, y que va muy paralela, que son las enfermedades mentales y la contaminación, que desde hace poquito para acá se está estudiando. Yo estoy leyendo bastante sobre ello porque por mi trabajo estoy viendo que va muy en proporción y la tasa de suicidios que se están dando también en zonas altas de contaminación, que bueno, de alguna forma se podía incluir en todos estos debates para ver si se hace un poco más de fuerza de cara para la sociedad y la gente joven. Quiero decir esto porque si nos vemos aquí, la gente que está participando, que hemos venido y que es normalmente de 40 o así, pero no se ve mucha gente joven. Y a lo mejor haciendo incidencia en que no es solamente tema de enfermedades de cáncer y demás y esto, sino enfermedades mentales y de toma de medicamentos y todas estas cosas que les pueda mejor afectar o verse afectados más de una forma más cercana. No sé si me expliqué bien. Para que haciéndoles ver esto participen un poco más. No sé si me entendisteis. Voy a meter, ¿me oís, no? No sé si... Voy a meter a Chuck en un compromiso y lo voy a colar un poco antes de... Ah, perfecto. Sí, por la grabación, sí, gracias. Voy a meter a Chuck en un compromiso y le adelanto a la intervención de... a tu intervención, porque cuestiones sobre, no solo tenemos muy claro los efectos de la contaminación pues sobre el sistema respiratorio o el sistema circulatorio, ¿no? Pero en los avances cada vez más también en problemas sobre daños al sistema nervioso cerebral también los tenemos trabajados y sobre todo porque está Chuck, que es experto y conocedor del asunto y nos puede contestar un poco. Al micro, sí. Sí. Marcelo. Yo creo que se escucha igual. Oye, por la grabación. Bueno, mejor, ok. Bueno, ahora demasiado. Pues sí, enfermedades mentales en sí, no he leído muchas investigaciones sobre eso, pero demencias, sí, ictus, sí. Y eso hay mucha evidencia apoyando las hipótesis de que sí, hay una relación entre la contaminación, las partículas y otros contaminantes y la raza de incidencia de ictus es algo como 1/3 de los ictus
están producidos por la contaminación. Y todos aquí, supongo, hemos leído los muchos estudios sobre la salud en general y la mortalidad. Y todos hemos leído o oído que la OMS dice que hay cerca de 9 billones de mortalidades, de muertes prematuras cada año por la causa de la contaminación. Pero nos afecta, obviamente, en ese sentido, al fin de la vida, pero desde el principio nos afecta a todos, desde los bebés, los recién nacidos, hasta los mayores. Entonces es una cosa que no solamente afecta los pulmones, pero afecta a todos los órganos, porque causa un efecto inmunológico que afecta a todos realmente. Entonces sí, no dudo que hay un efecto en la mentalidad, enfermedades mentales, pero no sé si hay bastante estudios hasta ahora. Avísame si conoces unos. Pero sí, pero demencias y ictus y todo eso, sí, hay una ruta directa al cerebro y a través, incluso las partículas a través de la sangre pueden afectar al cerebro. Perdona, como hay palabras pedidas, más que nada nos quedan 5 o 10 minutos, así palabra y luego vamos a pedir otra vez. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar al representante, al que trabaja en Arcelor, ¿cómo está el ambiente entre los trabajadores con el tema de la contaminación? Porque aquí uno de los problemas que siempre se pone es el tema del empleo. Entonces, bueno, nosotros vemos que el empleo y yo soy de la plataforma también, que el empleo y la salud no tienen por qué ser, o sea, no tienen por qué confrontarse, porque las industrias, si quieren, pueden invertir y aunque no dejen de contaminar, porque estas industrias siempre van a contaminar, sí pueden contaminar la mitad o menos. Lo único que no hacen es querer invertir dinero, quieren ganar más. Entonces, como él comentaba, los trabajadores son unos de los que más sufren el tema de la contaminación porque están más cerca del foco de la contaminación. Y yo quisiera saber el ambiente que se hay, o sea, si la gente que está trabajando ya son conscientes del problema que están viviendo o si pasan de todo por tener un empleo que son empleos que están bastante bien remunerados. Sí, esta pregunta ya es muy fácil de contestar porque te la voy a contestar cosas que me pasaron a mí. Yo me acuerdo mira, está ahí Fabián, una concentración que hicieron, una manifestación que hicieron las redes y se lo comentamos entre compañeros y algunos decían que si estábamos chiflados los que íbamos de Arcelor, porque ¿qué quieres? ¿Que cierre esto? O sea que el ambiente hay de todo, hay gente que ya... Pero sí es lo que, por eso me sorprendió en el documental, porque sí hay un debate más diario. Yo entré en no, debió ser... Entré en 2008 y ese debate yo no me ¿sabes? Pero ahora con el tiempo sí es verdad que la gente lo va y hasta el día a día. Yo encima que soy del barrio del Natahoyo toda la vida, y yo eso antes no oías hablar y ahora sí, oye, hay ese run eso de... Y no sé si también tendría que influir, porque claro, date cuenta, en los 90 a lo mejor trabajaban 20.000 personas allí, ahora ya de puestos directos, ahora somos 5.000 y bajando de puestos directos, más contratas y tal. Claro, antes a lo mejor todo el mundo tenía un nieto, ahora ya cada vez menos gente trabaja y a lo mejor también dice, oye, menos que son,
No era como antes, que a lo mejor también ese podría ser otro debate. Si a lo mejor hubiese más trabajando, pues, pero claro, cada vez hay menos y menos y menos. Puede ser otro debate. Y sobre esto yo a veces sí tengo eso. Yo lo que digo, trabajo sí, pero tiene que haber un equilibrio entre trabajo y medio ambiente. Lo que siempre va algo a contaminar. Pero claro, este grupo, estamos hablando que ganó 13.000 millones de euros en el 2021. Entonces vemos que ese equilibrio no existe, es el de la producción y el del medio ambiente. Entonces entendemos que tenía que ser, vale, producir, pero ponme los filtros del Sinter, eso es lo que decimos nosotros. Con 13.000 millones creo que le daría para invertir eso. Pero bueno, como buenos capitalistas que son, pues solo les interesa pues, la producción. Lo que sea gastar dinero para medio ambiente, ellos lo ven como pérdidas. Y es así, de triste. Yo quería hacer una reseña. Sí. A ver, yo solo quería hacer una reseña que se me olvidó comentarles. Y es que me pareció, en el documental, me pareció muy buena idea una placa en la que se maldice a los que no hacen nada. Creo que es algo que debiéramos de hacer aquí también. Sí. Nada más. Tengo que irme, lo siento. Vale, gracias. Nos despedimos todas y todos ya, porque también los trabajadores del centro también tienen que ir recogiendo. Daros las gracias a todas por haber venido. Seguiremos trabajando y también muchas gracias a toda la gente que ha participado en la realización de esta semana de actividades. Gracias a los que han venido a... Sí. No, dilo tú desde ahí. Hola, las jornadas empiezan hoy, o sea que tenemos muchas actividades todavía. Mañana tenemos una mesa abierta sobre contaminación a las 7 en la Escuela de Comercio y vamos a tratar muchos temas, salud, trabajo, educación y bueno, estáis todos invitados.